Qué bueno verles, bienvenidos a todos, bienvenidos a los que también están a través de YouTube participando de esta reunión. Y pensaba en las reuniones, ¿sí? En este mismo instante o en este día han habido distintas reuniones a nivel mundial. ¿Cómo? Pensé que me estaban hablando de mí. En Japón, las 7 economías, los 7 países más importantes del mundo, las 7 economías más importantes del mundo, están reunidas en lo que se llama el Grupo de los 7 o el G7, ¿sí? Tratando de definir las políticas que van a tomar para el mundo. En Lisboa, en Portugal, lo que se conoce como el Grupo de Bilderberg, que son los dueños de los grupos de inversiones a nivel mundial, también están reunidos ellos para definir sus proyecciones y sus planes para el futuro, ¿sí? En China, el presidente Xi Jinping, el presidente de China, invitó a algunos amigos, presidentes de otros países, están Uzbekistán, Kazajstán, ¿sí? Turkmenistán, algunos de los invitados, y también la idea es hacer lazos, ¿sí? Es mantener aquello de reunirse y lo importante de tener claridad de cuáles son las cosas que van a suceder para el futuro. Bueno, muchos están en estos hoteles, en centros de convenciones, ¿sí? Tienen última tecnología. Y nosotros estamos aquí reunidos, no para definir absolutamente nada. Lo que nos motiva a estar reunidos es un hecho sorprendente que es estar en la presencia de Dios. Ese es el motivo por el cual debemos estar reunidos. De todos los invitados, de todas las personas, el otro día me puse a ver cuáles eran los invitados del grupo de Bilderberg, ¿sí? Y estos invitados, ¿sí? Está pasando aquí todo el mundo, estos invitados son presidentes de entidades financieras, de grupos de inversiones, ¿sí? En fin, de bancos, ex primeros ministros, gente que dirige multinacionales a nivel mundial, de distintos órdenes, ¿sí? Pero dentro de la lista no estaba invitado Jesús. ¿Y por qué es tan importante definir esta perspectiva? Porque, si bien es cierto, estamos en una etapa de transición, particularmente nosotros como iglesia, pero la iglesia de Cristo está en una etapa de transición. La iglesia de Cristo tiene una cita determinada para un día particular que, de acuerdo a lo que dice 1 Tesalonicenses, es en las nubes. Dice, llegará un día en que sonará la trompeta, ¿sí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, y todos nos reuniremos con Él en las nubes. Y es interesante porque la reunión no es entre nosotros, la reunión es con Él en las nubes. Y en ese sentido, yo quisiera que nosotros siempre tuviéramos claridad de cuál es el motivo por el cual nos reunimos, cuál es el motivo por el cual perseveramos, cuál es el motivo por qué hacemos todas las cosas. Jesús utilizó una expresión muy interesante que es: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esta expresión se da continuamente en los evangelios. Y yo quiero invitarlos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. El versículo 9 en adelante dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Él viene a explicar una parábola, él viene de hablar de una parábola. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Y esta frase, Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, que oiga, esta frase llamó la atención de los discípulos. Entonces el versículo 10 dice: entonces, acercándose los discípulos, les dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué utilizas esta forma de hablar? ¿Por qué tu forma de hablar es diferente? ¿Por qué no les hablas más simplemente? ¿Por qué no les hablas más tranquilamente? ¿Por qué no les hablas más sencillamente? ¿Por qué no les hablas abiertamente?
Cuando un padre o cuando una mamá quiere hablar a sus hijos, por lo general no utiliza parábolas. ¿Sí? Te sacaste una mala nota, estás castigado. Eso no es parábola. Eso es un hecho concreto y claro, puro y simple. ¿Sí? No están en parábolas en este sentido. Entonces los discípulos le llaman la atención. ¿Por qué? ¿Por qué les hablas a la gente? ¿Por qué les hablas a las personas en parábolas? Y Jesús le da la respuesta. El versículo 11 dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, escrita 700 años antes de las palabras de Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué dijo, perdón? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta expresión pareciera ser una contradicción. ¿Sí? Si usted tiene la capacidad de oír, entonces hágalo. Oiga, utilice sus oídos. Si usted tiene la oportunidad de oír, utilice sus oídos. Todo aquello que no se utiliza se atrofia, se anquilosa. Todo aquello que no se utiliza se atrofia. Por estos días que hemos estado desembalando cajas y sacando, ¿sí? Es increíble. Hoy día hablaba con una de mis hijas y los dos concordábamos. Es increíble la cantidad de cosas que uno puede guardar que no utiliza. ¿Sí? Concuerdo plenamente con mi esposa que una de las cosas traumáticas en la vida es un cambio de casa. Pero también sirve, y eso yo hablaba con una de mis hijas, eso también sirve para que uno reevalúe, es como una oportunidad. ¿Qué hago con tantas cosas? ¿Por qué tengo tantas cosas que a lo mejor no utilizo? Y es una realidad de los seres humanos. En este tiempo he podido ver, o se hace más notorio, creo yo, o por lo menos para mí, las personas en situación de calle. Ha habido un aumento creciente, potente de las personas en situación de calle. Me llama poderosamente la atención. Pero curiosamente, las personas que aún están en la calle están rodeadas de cosas. Cosas que no sé si les van a servir o no, pero que la única diferencia que tienen con aquellos que verdaderamente tenemos la oportunidad de tener un techo sobre nuestras cabezas es que tenemos lugares donde guardar esas mismas cosas. Ellos no tienen esa oportunidad. Pero se rodean de un montón de cosas que nos llevan a uno a evaluar y decir, bueno, ¿para qué tengo tantas cosas? ¿Para qué tengo todo esto? Y esta reflexión también apunta respecto de nuestra vida, de los conocimientos, de las capacidades, de todo lo que tenemos. ¿Para qué estoy haciendo ¿en qué beneficio hay? ¿Qué desarrollo hay? ¿Qué bendición hay en esto? Por eso esta frase de Jesús me parece una frase tremendamente desafiante. El que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, si usted tiene la posibilidad de oír, utilícelos. Si usted tiene una posibilidad en la vida de hacer algo, hágalo. Los discípulos evidentemente les llama la atención esta forma de hablar. Piense usted que Jesús es un maestro sin igual. Algunos lo reconocen, pero simplemente se quedan con eso. Jesús es un maestro sin igual. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente que no es que crea en Jesús, pero reconocen que es un buen maestro. ¿Sí?
los discípulos le llaman la atención a aquello y les pregunta, ¿por qué les hablas en parábolas? Ajá. Esta pregunta parece ser una aparente discriminación que los discípulos tratan de comprender. ¿Por qué a uno le habla de una forma y a otro le hablas de otras? ¿Sí? Por lo general, las personas que hablan en audiencias, hablan un mismo mensaje. ¿Sí? No hay, para evitar suspicacia, no hay un mensaje para la gente que está reunida acá en esta casa y un mensaje diferente para la gente que está reunida en sus casas. Es exactamente el mismo mensaje. Pero a Jesús le llama la atención aquello, ¿por qué esta forma de hablar? Pero ellos no se percatan de un aspecto sencillo. Ellos tienen el privilegio de escuchar de manera diferente. Y ellos no perciben aquello. El reino de Dios es un misterio que Jesús viene a revelar. El sonido es cada vez más claro, pero es necesario agudizar los sentidos. Jesús comenzó su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y esto desde ya representa un desafío. Ajá. Esta perspectiva debiera hacernos pensar y evaluar respecto de cuánto entendemos sobre el reino de Dios. El versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto habla abiertamente de la responsabilidad que tenemos respecto a todo lo que hemos recibido. Ahí apunto respecto de la cantidad de cosas. Constantemente nos estamos comparando, constantemente nos estamos evaluando. Oye, pero este tiene tal cosa, o por qué tales personas, o por qué tales personas de tal grupo social tienen tal cosa y tal esto. Y lamentablemente ese tipo de mentalidad lo único que hace es negar o no reconocer el privilegio que tenemos partiendo por tener la vida. Partiendo por tener la vida. Entonces, cada perspectiva debiera hacernos evaluar respecto a esto. Ojo, dice Jesús, cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. ¿Y de qué habla respecto de esto? No necesariamente de bienes materiales. Es o tú aprendes a reconocer las bendiciones que tienes, o aún lo poquito que tienes, se te va a ser quitado. Y créanme, no lo digo yo, lo dice el Señor, pasa. Hay dos grandes listas. Una lista es los que pintaban para. Y otra lista es los que realmente llegaron a. ¿Cuánta gente pintaba para? ¿Sí? Y yo personalmente durante años le he dicho, Señor, yo no quiero ser de esa lista. Yo quiero ser de esa lista de los que empezaron y terminaron, de los que empezaron y hicieron lo que tenían que hacer, no de los que pintaban para. Yo ya no fui un futbolista exitoso. Ha sido difícil, pero he tenido que reconocerlo. Pero no quiero quedarme con el hecho de decir, oye, este pintaba para, pero en realidad no fue. Y no fue ni eso, ni fue otra cosa, ni fue nada en la vida finalmente. Sino es, Señor, ¿para qué tú me llamaste? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Los versículos 13 al 15 dan la explicación del por qué les habla en parábolas. Dice, por eso les hablo, dice el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El acto de oír espiritualmente y con entendimiento determina muchos aspectos en la vida. O sea, saber oír, saber reconocer la voz de Dios ha sido determinante desde el principio y va a ser determinante hasta el final. Cuando Adán peca,
La mujer es engañada, pero Adán peca voluntariamente. Y la Biblia relata que acto seguido oyeron la voz de Dios. ¿Sí? Y sintieron que Dios se acercaba. ¿Qué fue? La reacción fue diferente, se escondieron. Y entra en la vida del ser humano uno de los peores flagelos hasta el día de hoy, el temor. Porque literalmente la Biblia dice, y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. Lo que en otro tiempo era un placer, lo que en otro tiempo era una bendición, lo que en otro tiempo les producía dirección, claridad, seguridad, certeza, hoy día, después del pecado, les produjo miedo, les produjo temor, les produjo angustia. Y es importante considerar esta realidad. El no oír espiritualmente y con entendimiento determina muchos aspectos en nuestra vida. Los que no prestan atención a lo que está declarado conlleva vivir en la arrogancia, dice, porque con el corazón de este pueblo se ha engrosado. Falta de discernimiento espiritual, oír pesadamente. Falta de conocimiento, de arrepentimiento y por ende de sanidad. O sea, este acto de no oír, este sencillo y simple acto de no oír, trae una cantidad de consecuencias tremendas. De tal manera que el que no quiera oír la advertencia de Dios, el que no quiera oír el consejo de Dios, el que no quiera oír cada situación, va a tener consecuencias en su vida. La pregunta no es cuándo, sino es saber si estoy preparado realmente para esto. ¿Estoy realmente preparado para comprender que no oír lo que Dios dice va a traer consecuencias en mi vida? El tema no es cuándo. He podido ver personas, y aún en mi propia vida, hay situaciones en las cuales han venido situaciones a mi vida que después digo, Señor, pero esto fue porque no oí. Porque no presté atención, porque no seguí el consejo, porque no tomé en consideración. De ahí es donde viene la famosa frase, bueno, tú escoges, ¿quieres con pincel o con cincel? Tú escoges cómo quieres aprender. Pero es duro. Es duro aprender a través, aprender a través de las dificultades. Y no necesariamente uno aprende de las dificultades. Desde chico escuchaba esta canción de Julio Iglesias, Tropecé de nuevo con la misma piedra. Desde pequeño, ¿sí? No soy fanático de Julio Iglesias, pero desde pequeño escuchaba esa canción, ¿sí? Y me quedo dando vuelta porque es tremendo cómo se repite. Y uno puede decir, oye, la misma persona, el mismo tropiezo, la misma dificultad, el mismo problema, la misma situación. ¿Cuándo va a aprender? Por eso este desafío es tan tremendo cuando Jesús dice, mire, yo le hablo por parábolas, porque en ellos se cumple esta realidad. La arrogancia, lo que habla aquí, el corazón de este pueblo se ha engrosado. La arrogancia impide oír la voz de Dios. La altivez, ¿sí? Con los oídos oyen pesadamente. La falta de discernimiento espiritual, en no entender. ¿Qué más dice? La falta de conocimiento. Oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Y se conviertan en el arrepentimiento. La conversión sin arrepentimiento es imposible. Para que haya conversión tiene que haber arrepentimiento. De lo contrario, uno cae en el infantilismo de los niños. Cuando se han llamado la atención, dicen, no, nunca más papá, nunca más mamá, nunca más profesor, nunca más profesora. Pero uno sabe que eso es falso. ¿Qué denuncia Jesús de este pueblo que no quiere oír? Dice, no quieren convertirse. De repente se emocionan, de repente como que les baja la espiritualidad, son 5 minutos, ¿eh? Para Yom Kippur, el día del perdón, hacen sus sacrificios, hacen toda la festividad, pero no se arrepienten. ¿Y qué más? No hay sanidad. Y todos necesitamos sanidad. Diga a la persona que está a su lado, tú necesitas sanidad igual que yo. Todos.
Todos necesitamos sanidad. Todos necesitamos sanidad. La verdadera salud, la raíz de la palabra salud y la raíz de la palabra salvación tienen sinónimos, tienen parecidos, ¿sí? Entonces, salud y salvación, cuando hay salvación en nuestra vida, también comienza un proceso de sanidad y de salud. ¿Sí? Pero es importante arrepentirse, evidentemente. Entonces, la conversión provoca también salud en mi vida. Provoca esta diferencia. El versículo 16 habla de los bienaventurados. Mi esposa hace un ratito también comentó acerca de esto. Bienaventurados, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Yo les he hecho mención más de alguna vez acerca de la importancia de la palabra pero. ¿Sí? Siempre uno tiene que prestarle atención a las palabras pero. Bueno, aquí dice, miren, a esta gente yo le hablo por parábolas. Pero ustedes son tremendamente dichosos, tremendamente bendecidos. Porque a ustedes pueden ver. ¿Qué cosas pueden ver? Pueden ver los milagros, pueden ver el favor de Dios, pueden ver la bendición cada día. Pueden ver que la palabra de Dios se cumple. Y vuestros oídos porque oyen. Pueden entender, pueden comprender aquello. Pueden entender lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. La gracia de Dios nos permite como creyentes que nuestros corazones, oídos y ojos estén receptivos a la revelación de su reino. En Mateo 4:17, Jesús comienza su ministerio dando esta declaración. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nadie podía decir que Jesús no advirtió a este respecto. Cuando Él llegó, Él advirtió y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces prepárense para poder entrar a este reino. Cuando Pilato interrogó a Jesús, Pilato trató de manifestar, entre otras cosas, la autoridad que él tenía. Y le preguntó, le dije, ¿tú eres rey? Dice, pero mi reino no es de este mundo. Efectivamente yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y lo que vengo es a advertirles, a animarles y a desafiarles a que se preparen para el reino que va a traspasar todas las edades. Todas estas reuniones que yo les mencioné al principio son reuniones de dignatarios, de presidentes, de gente en autoridad, en distintas posiciones, pero todos con autoridad. Pero eso van a pasar. ¿Dónde está Faraón? ¿Dónde está el emperador de Roma? ¿Dónde está César? ¿Dónde está Pilato? ¿Dónde están? Un señor que osó decir que Dios estaba muerto. Ese señor terminó mal sus días y millones de personas siguen poniendo su confianza en Dios y en su Hijo Jesucristo. Por ende, Dios sigue vivo. Entonces, esta realidad es tremendamente importante porque oír correctamente te abre la puerta a algo eterno, a algo mayor, a algo más sorprendente. Y Jesús lo advirtió desde un comienzo, arrepiéntanse, cambien, prepárense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la oportunidad, Hijo de Dios, es la oportunidad. En este tiempo yo he estado pidiéndole al Señor, Señor, ¿cuándo vienes? Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes, Señor? Pero entiendo que si Dios se retrasa, es lo que dice la Escritura, si Dios retrasa un poquitito más, Dios nunca va a llegar tarde. Pero si Él retrasa un poquitito más su venida, es porque quiere tener misericordia de más gente. Pero cada vez queda menos, cada vez queda menos, cada vez queda menos. Y eso tenemos que decirlo con claridad. El versículo 17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos
Desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El cumplimiento profético de esta palabra manifiesta la veracidad del hecho de que el reino de los cielos ya llegó. No está aquí. Pero Jesús anunció su llegada con él. La era de la gracia ha sido inaugurada, pero debemos aprender a vivir en ella. Que Dios nos capacite para lo que viene por delante. Cada día cuenta, cada situación cuenta, cada escenario cuenta. Y debemos aprender, como les vuelvo a insistir, a afinar nuestro oído para Él, para comprender cuál es su voluntad, qué es lo que Él desea para nosotros. ¿Cómo hacerlo? Primero, teniendo una relación con Dios. Teniendo una relación con Dios. Job fue un hombre tremendamente piadoso. Tanto así que hasta Dios lo defendió delante del mismo diablo. Pero hacia los capítulos finales del libro de Job, Job hace una declaración tremenda. Dice, de oídas te había oído. Pero ahora, más ahora, mis ojos te ven. Ahora hay una diferencia. Hubo 7 hombres que eran hijos de un hombre que se dedicaba en cierta medida a la brujería y a todo el mundo del esoterismo, por llamarlo de alguna manera. Y ellos quisieron liberar a un hombre de una acción demoníaca que operaba en su vida. ¿Y qué le dijeron? Te conjuramos por el nombre del que predica Pablo. Ellos habían oído que era algo así. Habían oído que, ¿cómo era que se hacía el asunto? ¿Cuál era la receta? El libro de los Hechos registra que el espíritu demoníaco que operaba efectivamente en este hombre, les habló a través de este hombre. Y les dijo, a Jesús conocemos, claro que lo conocemos. Y a Pablo también, porque Jesús le dio autoridad a Pablo. En el mundo de las tinieblas y en el mundo espiritual es muy consabido quién es quién. A Jesús lo conocemos y a Pablo lo conocemos. Pero ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes son para venir a ordenarnos que salgamos y que hagamos y que dejemos de hacer tal o cual cosa? ¿Quiénes son ustedes? Por eso no funciona simplemente con decir, mira, yo había oído, parece que se hace. No, es una relación. Es una relación. Tú y yo estamos invitados a tener una relación con Jesús. Una relación con Jesús. Eso es lo determinante. ¿Y eso qué implica? Mantener constante contacto. Constantemente buscar la palabra de Dios, constantemente orar, constantemente reunirse, constantemente estar en su presencia. Constantemente. Cuando uno comienza a interactuar con alguna persona, ya sea por teléfono particularmente, al principio uno no sabe quién está hablando, ¿sí? A menos que lo vea en el visor o aún, pero si no lo tiene registrado. Pero ya cuando la relación empieza a ser más cercana, uno inmediatamente escucha la voz y dice, hola fulano. Inmediatamente lo identifica. El otro día estábamos acá en la sede y entró alguien y yo dije, este se parece a la voz de tal persona. Y cuando me acerqué, efectivamente era tal persona. ¿Cómo uno puede oír, cómo uno puede distinguir? Exactamente lo mismo pasa con Dios. En la medida que uno se relaciona con Dios, uno va distinguiendo y va comprendiendo. Para que oremos, hay 4 tipos de voces que uno puede oír. Está la voz de uno mismo, ¿sí? Del yo interior. Ese que no descansa, que no tiene ni feriado, ni año nuevo, ni nada, ¿sí? Constantemente está hablando. Está la voz del mundo. ¿Qué es la voz del mundo? Del entorno. ¿Por qué todas las personas hacen lo mismo? ¿Por qué todas las personas actúan de manera parecida? Porque si tú dices algo distinto, inmediatamente dices, no, pero ¿cómo? Si todos están diciendo otra cosa, por algo será. No es si es veraz
¿O no? Oye, todos están diciendo otra cosa. La voz del mundo. Una tercera voz es la voz del infierno. La voz de las tinieblas, del mundo de las tinieblas, que opera. ¿Sí? Que lamentablemente opera. Y opera a veces más de lo que uno quisiera que operara. ¿Sí? Y una cuarta voz es la voz de Dios. La voz celestial, la voz de lo alto. ¿Qué voz quiere escuchar usted? Este es un tiempo para definir. Porque al igual que en las clases, cuando el profesor o la profesora hace así el signo de silencio, dice, todos tienen que guardar silencio, ¿no es cierto? Cuando chicos me decían, cuando el burro habla, todos guardan silencio. Me gustan esos dichos de la casa porque yo creo que a todos o a muchos nos enseñaron de esa misma forma. ¿Sí? Cuando uno habla, todos tienen que guardar silencio. ¿Por qué es tan determinante esto de las voces? Porque si usted solamente escucha su voz interior, no puede escuchar otra voz. Si usted solamente anda preocupado de lo que dicen los demás, de vivir de las apariencias, de lo importante que es de lo que dicen los demás, lo que piensan los demás, qué van a decir, cómo van a hablar, cómo van a actuar. O incluso hay personas que yo las veo angustiadas porque yo necesito saber qué están diciendo de mí. Y a veces hay personas que dicen, mejor que no sepas qué están diciendo de ti. O el mundo de las tinieblas, que es eminentemente la voz del engaño. Que Jesús advirtió, dice, el final de los tiempos se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a haber una voz constante de engaño. Una voz constante de engaño. La voz de Dios es una voz clara. La voz de Dios es una voz concreta, es una voz específica. Y es una voz que se manifiesta en paz, en tranquilidad, en tener certeza, en tener seguridad. Quiero que oremos en base a este pensamiento. Y al principio de que la voz de Dios nos da dirección, nos da claridad, nos da paz. Uno puede tener certeza de que cuando la voz de Dios opera, uno sabe que es la voz de Dios. El tema es que uno la anhele, que uno la desee. Que uno desee la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Necesitamos oír tu voz. Hoy te lo confesamos, Señor, necesitamos oír tu voz. Es indispensable, es fundamental. Hay cosas en la vida que nos producen placer. Hay cosas en la vida que nos traen beneficio después de que la hemos ejercitado. Pero hay otras cosas que son indispensables, que demandan disciplina. Disciplina, por sobre todas las cosas. Para que posteriormente lleguen a generar placer. Señor, que en esta hora tú nos hables en el nombre de Jesús. Porque hoy necesitamos oír tu voz. Necesitamos escucharte. Te necesitamos, oh Señor. Te necesitamos, bendito Dios. Necesitamos de tu presencia, de oír tu voz, de tener dirección, claridad, certeza, seguridad. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú esperas? Conocer tus planes, conocerte a ti, Señor.
conocerte a ti, bendito Dios. Bendito Jesús. Bendito Señor, haz tu obra. Haz tu obra. La que nadie más puede hacer, haz tu obra. Haz tu obra, habla a cada corazón, habla a cada vida. Haz tu obra, oh Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Oscuridad, en la tempestad tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Del fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey, mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Oh,
Cámbialo, transfórmalo. Renueva nuestras vidas para ti. Renueva nuestras vidas para ti, bendito Señor. Hazlo, hazlo. Hazlo una vez más. Hazlo una vez más, oh Señor. Oh bendito Señor con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, que así sea. Que así sea, Señor. Siempre, siempre, siempre quiero adorarte, amarte, bendecirte, honrarte, exaltarte. Siempre, Señor. Siempre, Señor, siempre. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así es, Señor. Bendito Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, amado. Padre, te entregamos este tiempo, te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.